Hola chicos, ¿cómo estáis? Vamos a empezar con Picasso y vais a trabajar con una de las dos primeras etapas de Picasso. Vamos a continuar un poquito con el vocabulario o con las expresiones para expresar y soportar un punto de vista, ¿no? Cómo podéis hablar del arte al mismo tiempo que hemos utilizado esto en el capítulo 10. Me parece que creo que vale la pena acordarse de, ten en cuenta que, aunque estoy de acuerdo, creo que lo que noto es que, y a pesar de que hubo, por otro lado, estas frases siempre se pueden utilizar para hablar de los artistas. Y ya que hemos visto estas frases en el capítulo 10, podéis utilizarlas obviamente para Picasso. ¿Quién es Picasso? ¿Y qué significa Picasso en la vida de la gente? Fijaros lo que dice Picasso, every child is an artist, ¿verdad? El problema, ¿no? Cada niño es un artista. El problema es how to remain an artist once he grows up. O el problema es cómo seguir siéndolo una vez que hemos crecido, ¿no? Una vez que somos mayores. Because we all have an artist inside. Not my favorite artist. I don't know if you would like Picasso. Maybe you will not. Modern art is not my forte, but after you have seen Greco, Velázquez, Goya, and now Picasso, your horizon has opened quite a bit, and it would be for you to decide who is your favorite or what type of art is your favorite. My goal for this year, mi meta para este año for you guys was that you really can differentiate who's El Greco. Obviously, I mean, religious paintings they're easy to pinpoint. But who's Velázquez and what did Goya do in his life? With Picasso, you're going to see a very interesting life. Also, dark life in certain things. But let's start with his name. Take a look at it. Can you imagine if this is your name, guys? Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín Crispiniano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. So, in case that you guys don't like your name, and if you had a Spanish name, you can always go around and check which one you like the best, and then be like, oh yeah, Pablo Picasso, the last one, yeah, not bad. I'm going to choose that. Picasso is not like a really Spanish last name, so I don't really know where this comes from. Could be French, could be Italian. But Picasso is often confused with being French. He lived in France for almost all his life, so I cannot really say much about that. But he was born, nació en Málaga en 1881. Málaga está aquí abajo, en el sur de España. ¿Ves Málaga aquí? Sevilla es donde nació Velázquez. Antonio Banderas también nació en Málaga como Picasso y hay un museo de Picasso en Málaga muy interesante. Murió en Francia, en Mougins, en 1973, un año antes de que naciese Señor Espejo, porque Señor Espejo nació en 1974. Y es uno de los pintores más influyentes del siglo XX, ¿verdad? Hablamos del siglo XX, un siglo lleno de acontecimientos, eventos súper importantes. Fue co-creador del movimiento cubista, ¿verdad? Pero Picasso no solamente fue un pintor, fue escultor, hacía escultura, ceramista, cerámica, grabador como Goya y dibujante. Y vamos a ver algunos de sus periodos. Vamos a ver el periodo azul, el periodo rosa, el cubismo, el periodo clásico o neoclásico también se llama, y el surrealismo. What I want you to do, guys, is I'm going to post this on Google Classroom, so do this and this on your own. They're not very long, they're just like 1 minute or 2 minutes, and then you get a hold of, you get a sense of his life. Ok, vamos a concentrarnos en el periodo azul. Picasso va a vivir a París. Su padre era un profesor de arte y vivían en Barcelona. Cuando veis el mapa, se mudaron a Barcelona y en Barcelona su papá era un profesor de arte. Y Picasso obviamente le gustaba también pintar. Su padre le mandó a París. So he goes to Paris as a student
And, you know, being so young, kind of like your age, 19, 20, 21, he gets very depressed and isolated and angustia y pobreza. Why? Because obviously he didn't have any money. He went to Paris with not that much money. No hablaba francés. He didn't speak much French. So he was kind of isolated and sad. And this was a very bad time for him, for Picasso. Why? Estaba deprimido porque su amigo Casagemas se suicidó. Y eso repercutió en Picasso, donde toda su obra azul, del periodo azul, de 1901 a 1904, es un periodo bastante deprimente, depresivo, ¿no? Los colores obviamente son todos azules y cuando piensas en Oh, I Have the Blues, puedes pensar en Picasso. Hay muchos desnudos, mujeres desnudas, niños, hay pobreza, no tienen zapatos y es un tiempo bastante triste, ¿verdad? Podéis verlo aquí y quiero que veáis también el vídeo. Hay un vídeo que explica el periodo azul y qué le pasó a Picasso. What is interesting about this time in his life is that right after painting all these paintings, he decides to go to this art gallery and puts all his paintings at the blue period, the whole entire blue period. He puts it in this exhibition, and a rich guy comes in and buys the whole entire collection, all the pieces. Todos los cuadros de Picasso, esta persona los compró, and he came out of his poverty pretty quickly. So you never know what's going to happen when you become a painter. He's one of the best sold painters, as you know, and everybody wants to have a Picasso. And he was very prolific, era un artista muy prolífico. Ok, vamos a ver el segundo periodo, que es el periodo rosa, de 1904 a 1906. Este tiempo es mucho más feliz, hay felicidad, hay amor, hay prosperidad. Obviously he sold all his paintings, so he is kind of like rich now. And he starts painting la familia del circo, saltimbanquis, personas del circo, cirque people, arlequines, y podéis ver que todas las pinturas son prácticamente completamente diferentes del periodo azul. Son rosas, cremas, beige, pero casi todos son de personas del circo. And if you have seen that movie, Midnight in Paris, I don't know if you see that this year, obviously probably not, because with all the coronavirus, you're going to see Gertrude Stein, who was one of the mecenas de los pintores de la época. Very good, cool movie to watch, so you know all this time period of the Great Gatsby, the Fitzgeralds, and this time. Please watch the video, also not very long, and you're going to see all these paintings en el periodo azul. Okay? La familia de Saltimbanquis. Y después vamos a ver, obviamente, el periodo cubista que viene después. But right now, just like concentrating these two first periods. Periodo azul, muy deprimente, y periodo rosa, mucho más feliz. Y mirar los vídeos. Gracias, chicos. Os veo mañana para la siguiente parte de Picasso.